Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el último video que vamos a hablar sobre infecciones congénitas y luego daremos paso a ¿qué será? Los bacilos gram negativos. Bueno, ya se me ocurrirá el tema, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre hepatitis B y para empezar quiero que hagamos un repaso sobre la serología de la hepatitis B, porque es un tema en el que muchas personas se confunden y no es tan difícil. Entonces vamos a intentar primero de tratar de hacerlo fácil. Bueno, recuerden que cuando una persona se infecta por hepatitis B, el primer marcador que va a aparecer en su cuerpo es el antígeno de superficie de la hepatitis B. ¿Listo? Es lo primero que aparece. Y ese antígeno de superficie de la hepatitis B puede estar presente, bien sea porque se hizo la primoinfección por la hepatitis, estamos ante la hepatitis B aguda, o también puede haber causas de falsos positivos. La principal, ¿cuál es? La vacunación. Entonces, cuando a uno lo vacunan para hepatitis B, lo que le están poniendo es antígeno de superficie. Las primeras 2 semanas uno puede tener antígeno de superficie positivo por la vacunación, pero es solo las primeras 2 semanas y luego eso tiene que desaparecer. Así que ojo, pues si a uno le van a tomar esa prueba recién vacunado, puede aparecer positiva. Y eso se los digo porque muchas veces cuando estamos haciendo el abordaje de un lactante con ictericia, van y le toman la prueba y sale positiva y todo el mundo se confunde. Entonces recuerden que es una causa de falso positivo. Entonces ese antígeno de superficie aparece y de la misma manera tiene que desaparecer, lo cual debe ocurrir más o menos en la semana 24. Cuando el antígeno de superficie persiste positivo más allá de 6 meses, hablamos de una hepatitis B crónica. Entonces, ojo, hepatitis B crónica se define como la persistencia del antígeno superficie más allá de 6 meses. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en que ya ha caído ese antígeno de superficie. Les voy a poner la curva para que sea más fácil. Siempre que hacemos imágenes todo es más fácil. Bueno, y aún no ha aparecido el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ahí va nuestro segundo marcador. El anticuerpo contra el antígeno de superficie lo podemos tener por 2 razones. La primera, pues que hayamos tenido una infección por hepatitis B y entonces aparece más o menos, o sea, hay un lapso de tiempo que puede ir más o menos entre la semana 24 y la semana 32-36, que se queda ahí, digamos, no, ya ha desaparecido el antígeno de superficie y no ha aparecido todavía el anticuerpo contra superficie. Eso sería un espacio de tiempo en el que el paciente puede no detectarse por serología. Bueno, ya les digo ahorita porque eso sería la ventana inmunológica, pero hay un marcador que cruza y que atraviesa esa ventana inmunológica con el que ustedes se van a dar cuenta que efectivamente el paciente tuvo la infección. Entonces, la primera razón es eso, haber tenido una hepatitis B. Pero el anticuerpo contra el antígeno de superficie también aparece en las personas que estamos vacunadas. Bueno, entonces es normal tenerlo si uno ha estado vacunado, si uno está vacunado. Los títulos de ese anticuerpo por vacuna deberían estar por encima de 10 para yo decir que estoy protegido. Ojo, nosotros, personal de salud, deberíamos tener títulos por encima de 100. Cuando ustedes se lo están evaluando a un paciente y sobre todo aquellos pacientes que son pacientes de riesgo como los niños que se están transfundiendo constantemente porque tengan una leucemia, un cáncer, ¿sí? Ese tipo de pacientes, digamos que uno desearía tener títulos por encima de 10, incluso mayores, y digamos que son indicaciones para que uno tenga que hacer refuerzo de la vacunación. ¿Listo? Entonces esas son las razones por las que uno tiene anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B positivo. Y ya dijimos, hay un lapso que es la ventana inmunológica. Entonces, ¿cómo yo sé que mi paciente ha tenido una hepatitis B si justo caigo en ese espacio de tiempo en que ya desapareció el antígeno y no ha aparecido el anticuerpo? ¿Cómo lo voy a saber? La forma de saberlo es porque existe un marcador que se llama el core, ¿no? Que es como el anticuerpo contra el centro de la hepatitis B. Ese core, digamos que tenemos core IgM, que
atraviesa todo, aparece ahí justito al lado del antígeno de superficie, atraviesa toda esa ventana inmunológica y cae. Y está el core total, que tiene core IgG, y acuérdense que la IgG es una memoria. Esa IgG permanece positivo de por vida, aparece ahí al ladito del antígeno de superficie, atraviesa toda esa ventana inmunológica y sigue positivo de por vida, junto con los anticuerpos para el antígeno de superficie. O sea, si uno lo ha tenido, eso va a ser una memoria de por vida. Ya sabemos que por vacunación pueden caer y uno puede necesitar reforzar. Entonces, si yo soy una persona vacunada, pues puedo tener el anticuerpo contra antígeno de superficie, pero de ninguna manera voy a tener el core porque yo no he tenido la infección. ¿Listo? Entonces, ese core nos va a permitir determinar si yo he tenido la infección y nos va a atravesar esa memoria, esa ventana inmune, y entonces ese core es el que me ayuda a determinar si he tenido la infección. ¿Listo? Recordar hacer serologías completas. Bueno, y hay otra parte de la serología que es el antígeno E. El antígeno E en la hepatitis B funciona como el de la replicación, ¿listo? Y ese antígeno E aparece también ahí despuesito del antígeno de superficie, y una vez desaparece, aparecen los anticuerpos contra el E, ¿listo? Va a aparecer todo ahí en la gráfica para que visualmente lo hagan más fácil, ¿listo? Entonces, antígeno de superficie aparece con la infección aguda, desaparece, si se vuelve crónica la infección dura más de 6 meses. Después de que desaparece va a aparecerle el anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B, pero hay un espacio de tiempo en el que aún no ha aparecido, y eso es atravesado por el core, replicación, antígeno E, y una vez desaparece ese de la replicación, anticuerpo contra el E. ¿Listo? Así se hace. Y entonces también les voy a dejar un cuadrito donde uno va a poder diferenciar si está ante una hepatitis B aguda, ante una hepatitis B crónica, ante un paciente que ya resolvió la infección por hepatitis B, o simplemente un paciente vacunado. Y ya sabemos, un paciente vacunado lo único que debería tener son anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis B. ¿Listo? Ahí ya hablamos de la serología. Me demoré un poquito porque esto patina mucho y es muy importante que lo entiendan. Y ahora vamos a hablar de la parte más importante para nosotros en pediatría, que es entender cómo una mamá puede transmitir la infección a su recién nacido. Ojo, en los controles prenatales es muy importante, así como hacemos a las mamás prueba de VIH, así como hacemos prueba treponémica para sífilis, así como hacemos toxoplasma IgG y toxoplasma IgM, bueno, y así como ya les he hablado de que deberíamos contar con serología para citomegalovirus, así como hacemos todo este tamizaje para infecciones congénitas, también a las mamás hay que hacerle antígeno de superficie para hepatitis B. Y entonces, cuando la mamá tiene antígeno de superficie de hepatitis B, uno debe determinar pues cuánto es, hace cuánto lo tiene positivo. Generalmente uno ni lo sabe, bueno que lo supiera y ya supiera si es una hepatitis B crónica y ella ya estuviera en control con el internista y se supiera si la mamá requiere o no un tratamiento antiviral, que eso va a depender de cuánto sea el número de copias por mililitro, la carga viral, y eso va a depender de si tiene o no afección hepática, elevación de transaminasas, de una biopsia hepática y todo lo demás, pero no los voy a complicar con eso. Pero muchas veces pues se descubre en ese momento. Bueno, el hecho es que si la mamá tiene un antígeno de superficie de hepatitis B positiva, ojo, esa es una mamá que tiene riesgo de transmitirle a su recién nacido la infección. Entonces, ¿qué más necesito yo saber de esa mamá? Necesito contar con un antígeno E para saber si esa hepatitis B es replicativa o no replicativa. Bueno, entonces, ¿por qué? Si una mamá tiene antígeno de superficie positivo y antígeno E positivo, la posibilidad de transmitirle a su bebé es aproximadamente un 80-90%. Y obviamente entre más temprano ese bebé adquiera la infección en la vida, ¿cierto? Pues más tiempo tendrá el virus de desarrollarse y más tiempo tendrá para hacer riesgo con cirrosis hepática, hepatocarcinoma. Pero si la mamá es antígeno de superficie de hepatitis B positiva, pero con antígeno E negativo, es decir, la forma A replicativa,
Entonces, igual tendrá riesgo, pero ese riesgo es menor, entre un 5 a 20%. Lo que a ustedes les debe quedar claro es que independientemente de si la mamá tiene antígeno E positivo o negativo, la carga viral es con copias bajas o con copias altas o lo que sea, el solo hecho de tener un antígeno de superficie de hepatitis B positivo confiere riesgo a ese bebé de transmisión vertical del virus. Entonces, ese bebé necesita al momento del nacimiento administrar no solamente la vacuna de hepatitis B que le ponemos a todos los recién nacidos, bueno, que quizás la excepción sea el recién nacido prematuro que esperamos a que gane los 2000 gramos para que la vacuna sea más inmunogénica, pero ojo, eso en el que es hijo de una madre con antígeno de superficie de hepatitis B negativo, pero si la mamá es positiva, no importa si el niño es prematuro, no importa si pesa menos de 2000 gramos, hay que ponerle la vacuna. Pero acá, además de poner la vacuna, hay que ponerle inmunoglobulina específica para hepatitis B. El Hepatec es mandatorio y entre más rápido se haga, mejor. Debe ser en las primeras 24 horas de vida, máximo 72 horas de vida, porque entre más rápido es más eficaz. Bueno, y se pone a dosis de 0.1 mililitros por kilo. Entonces, vacuna más inmunoglobulina. Hay que hacer las dos cosas. Bueno, con toda mamá con antígeno de superficie de hepatitis B positivo tiene riesgo de transmitir a su bebé, entonces hay que poner al recién nacido vacuna y además la inmunoglobulina específica. ¿Listo? A todos. Bueno, y además pues hay que hacer el seguimiento, y el seguimiento es para saber si la mamá le transmitió o no. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues entonces ya dijimos que uno debe hacer serología, pero entonces es obvio que el bebé va a tener paso transplacentario de los anticuerpos maternos. Bueno, y entonces, como dijimos, el core es core IgG, core total que tiene IgM e IgG. Bueno, y el anticuerpo para, digamos, para el para el antígeno E también es anticuerpo pues IgG. Entonces, si eso es así, pues yo puedo estar determinando no lo del bebé, sino lo de la mamá. Entonces yo tendría que esperar a que pase ese tiempo de paso de anticuerpos maternos y a que el bebé complete su esquema de vacunación, porque si también se lo voy a tomar en el momento en que lo están vacunando, pues me puede salir hasta un antígeno de superficie positivo que no sea necesariamente el del bebé, sino el de la vacuna, ¿cierto? Entonces yo tendría que esperar, si lo quiero seguir con serología, a completar todo ese esquema de vacunación y hacerle ese control pasado los 6 meses, 7, 8 meses. Obviamente es angustiante para una mamá decir, ay, entonces cuando sean los 7 meses le voy a hacer todo, pero pues bueno, igual estamos tranquilos porque le puse la inmunoglobulina y le puse la vacuna. Otra forma de hacerlo es decir, voy a seguirlo con carga viral. Y le puedo hacer la carga viral para hepatitis B al mes de vida y se la puedo repetir a los 4 meses y con eso pues yo ya tengo seguridad de que no hubo transmisión vertical del virus. ¿Listo? Entonces pues eso era lo que les quería contar, hablar sobre la hepatitis B, hablar sobre la serología, tratar de hacerla más fácil para ustedes, que la entiendan, que no sea tan compleja. Queda la gráfica, queda el cuadrito de la interpretación y hablar, lo más importante, de la transmisión vertical, de la forma de prevenirlo. Eso era todo. No se olviden de seguirnos en los otros canales, en Facebook, Infectología para Pediatras, en Instagram, infecto-pet, y por acá por YouTube. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. ¿Listo? Hasta un próximo video, que esté muy bien. Adiós.